Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 262 y se titula Incentivos, incentivos. Este episodio, es la continuación justa de lo que hablamos la semana pasada, el episodio 261, que titulé Moralizar en la salud. Es un episodio que generó debate, que generó conversaciones en redes sociales, pero sobre todo en el grupo de Telegram. Agradezco a los que estuvieron debatiendo, exponiendo sus opiniones sobre el episodio, pero me quiero centrar en una aportación que hizo Santi, el podcaster de Contando Frailes y el gramófono de Palangano. Es una aportación que me hizo a mí en privado. Me mandó un mensaje pues, hablando de ese tema. Y pues lo que me estaba comentando, al final me dio la idea de el tema de hoy, el episodio de hoy, que es una continuación, una derivación de lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre el tema de la salud, la asistencia sanitaria y cómo podemos moralizar o no dejar de moralizar. Y el tema se desvió al tema de los incentivos. Y es lo que vamos a hablar hoy, incentivos. Y vamos a hablar del tema de salud, pero de forma más general. También vamos a poner algún otro ejemplo, como no, polémico, para hablar de este tema. Así que doy las gracias a Santi por el audio que me mandó. Y ya empezando con el tema, yo también estoy de acuerdo con lo que me decía Santi, de que visceralmente o de forma más esencial o más interna, yo estoy en contra de discriminar, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, discriminar en cuanto a la asistencia sanitaria, es decir, no aplicar ningún tipo de límite, criterio para aplicar la asistencia sanitaria de forma diferencial a que, lo que decíamos, si las enfermedades tienen que ver con decisiones de los pacientes o si consideramos que era algo evitable o prevenible. Y esos son los principios éticos y morales que tengo yo mismo y que tiene muchísima gente, con lo cual de forma natural rechazamos una de las hipótesis o uno de los planteamientos que dije la semana pasada, esa de discriminación por enfermedades evitables o responsabilizar al paciente de sus actos. Pero puede pasar, como expliqué la semana pasada, que estos criterios morales de igualdad creen más desigualdades, que creen injusticias de por sí, aunque queramos ser justos, aunque nuestra tendencia, nuestra intención sea hacer ser justos, podemos ser precisamente más injustos si queremos aplicar estos parámetros de justicia y equidad. Pero además de eso, ya avanzamos para el tema de hoy, es que esta forma de intentar ser equitativo, de dar igualdad de oportunidades, en este caso de la asistencia sanitaria, además sea activamente dañino a la propia sociedad, no solo cree injusticias a nivel individual, sino que sea dañino a la propia sociedad porque pueden crear incentivos perversos para que la gente se comporte de forma destructiva contra el propio grupo, contra la propia sociedad. Vamos a ir desarrollando esto, pero aparte del ejemplo que nos estamos basando de la asistencia sanitaria y los incentivos que tenemos para comportarnos de una forma o de otra, ¿no? Lo que comentamos la semana pasada. Tenemos incentivos para que la sanidad se preocupe de todo y tú no tienes responsabilidad de nada. Bueno, pues efectivamente no tengo que cuidarme, me van a dar un tratamiento que cura mi obesidad, con lo cual no tengo que preocuparme de mi obesidad. Con lo cual necesitamos vender millones de Ozempics y medicamentos similares, con lo cual el sistema sanitario colapsa por el aumento de gasto sanitario. Entonces, el dinero que nos estamos gastando en evitar que la gente no coja sobrepeso, en vez de que la gente se cuide a sí mismo, ese dinero no llega para otras personas que tienen otras enfermedades. Este sería un ejemplo de incentivo perverso que es peligroso contra la propia sociedad. Ahora voy a poner otros ejemplos y estos son incluso más polémicos. Así, cambiamos de tercio y vamos a hablar de feminismo, libertad y natalidad. Voy ahora a plantear un dato objetivo que parece bastante serio, bastante basado en datos objetivos, verificado, y es que las sociedades igualitarias y prósperas se relacionan con una pérdida de natalidad. A lo largo del tiempo, y se han estudiado bastantes de estas sociedades, cuando una sociedad cada vez es más igualitaria, en el sentido de equidad de sexos, equidad de géneros, y que además son prósperas, que no son pobres, sino que son países desarrollados, la natalidad baja.
y hay una relación lineal. No estoy hablando de relaciones causales, no estoy hablando de que no puede haber otros factores de confusión en medio, pero este es un hecho. A partir de esto podemos formular hipótesis. Y es que podemos plantear que la mujer pueda decidir su vida por sí misma, que no esté presionada ya no solo legalmente, sino socialmente para cumplir ese rol tradicional de madre y mujer, que sus opciones para elegir marido, si es que lo quiere elegir, no estén tan limitadas, sino que sean amplias. Incluso está la capacidad de no decidir o no decidir pronto o no decidir nunca, casarse ni tener marido. Evidentemente, esto para todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero para casi todo el mundo, consideramos que esto es un triunfo para las mujeres, por supuesto, pero para la sociedad en conjunto. Y esto hace, inevitablemente, que muchas decidan vivir solas, o estar solas, o no tener hijos, o tener relación y tener parejas de otro modo que no el sistema o el modo convencional de tener una pareja estable, casarse pronto y tener hijos pronto. Relacionado con este concepto está la hipergamia. La hipergamia es un concepto que algunas personas lo exageran demasiado, incluso algunas ramas, vamos a llamar misóginas, lo sacan de contexto y lo exageran, pero existe ese concepto de hipergamia y nuevamente tampoco me parece mala. La hipergamia, la tendencia biológica, al margen de connotaciones culturales, que puede haber más o menos, la tendencia biológica de las mujeres de media de elegir hombres de estatus igual o superior, y luego ya tenemos que definir el estatus de diferentes formas. No siempre tenemos que hablar de poder adquisitivo, puede venirse de otras formas ese estatus o éxito, como lo queríamos llamar. Aunque estamos enfocando esta disminución de la natalidad desde el punto de vista de la mujer o feminista, hay otros muchos elementos que hacen que hay un cambio social entre una sociedad tradicional, muy enfocada en la familia y en tener hijos, y una sociedad moderna más ampliada, más abierta, más libre. Y es que también el hombre se ve liberado de su papel, de que tiene que ser padre sí o sí, de que tiene que desesperadamente encontrar pareja y si no, no se está realizando correctamente como persona, como hombre, como pareja. El hecho de quedarse soltero o no tener pareja pronto ya no se ve tanto tabú. Ellos tampoco tienen tanta presión social para esto. Así, en general, podemos decir que ambos sexos se han librado de imposiciones sociales al margen de machismo, feminismo y roles sexuales. Entonces, si nos hemos liberado de esa presión social o presión cultural que limitaba nuestra libertad, nos encorsetaba en unos roles, pero a la vez este sistema lo que hacía era proteger la natalidad, al liberarnos de ese sistema, la natalidad baja. Estos problemas de natalidad se pueden mitigar con una mejor organización económica o cambiando el sistema económico actual, porque la baja de natalidad en países prósperos tiene otras causas, no vamos a limitarnos solo a esto. Ahora es mucho más caro criar hijos, con los temas de la vivienda que está carísima, los estilos de vida, y al final uno prioriza estabilidad económica, progreso profesional, y los hijos se plantean como más tarde. Y tampoco vamos a echar la culpa solo a los individuos, ¿no? Es que son unos egoístas, no quieren pensar en la familia, que solo piensan en sí mismos. Tampoco está el sistema económico actual muy boyante. O sea que a veces no es que la gente sea egoísta y no quiera tener hijos porque no le dé la gana y sea una egoísta. Igual es que las cosas no están tan bien. En cualquier caso, y recopilando un poquito lo que hemos ido diciendo, hemos desarrollado cambios culturales que nos dan más libertad. Lo que pasa es que podemos contraponer que lo que es mejor y lo que es justo para un individuo no coincide con lo que es conveniente para la sociedad en su conjunto. De hecho, estamos viendo ejemplos que son contrapuestos. El ejemplo que estaba hablando de cambio de roles y cambios sociales y culturales contra la natalidad, pero también lo que hemos estado hablando de la asistencia sanitaria. Lo que es mejor para un individuo puede ser peor para la sociedad y viceversa. Y es que si tenemos que pensar en grupos, como los grupos van sobreviviendo y evolucionando y creciendo o menguando a lo largo del tiempo, tenemos que entender que los mecanismos de selección natural, que se entienden como una selección social, cultural, incluso competencia sexual, todo esto son mecanismos de selección natural que progresan con el tiempo. Y estos mecanismos son ciegos, son principios físicos y matemáticos que no siguen principios éticos ni se preocupan por el bienestar de los individuos. Y pasa lo que estamos diciendo, que sistemas más justos, mejores para los individuos en concreto, más respetuosos con sus derechos o como lo quieras llamar,
están peor adaptados para la supervivencia como grupo y que estas culturas, las culturas libres o culturas que nosotros consideramos mejores para el individuo, que nosotros podemos juzgar que son a nivel ético, a nivel moral son mejores, y son más respetuosos con la libertad, etcétera, pueden menguar e ir desapareciendo por las competencias que hay entre diferentes grupos y culturas. No existe una cultura única, menos mal por lo menos, hay una variedad cultural. Culturas que respetan más libertad, menos la libertad, y que tienen unos resultados diferentes. Y no hace falta que haya guerras o conflictos entre estas culturas o países o civilizaciones o incluso religiones. No van por ahí, no van por ahí los tiros, aunque no digo que no pueda pasar. Yo me estoy enfocando en un tema de natalidad. Si una cultura que nosotros consideramos mejor a nivel ético tiene menos tasa de natalidad y realmente no llega ni siquiera a la tasa de recambio y llega a otra cultura que tiene una tasa de natalidad mucho mayor, en siguientes generaciones una va a terminar desapareciendo y la otra se va a imponer. Y eso es lo que implica la selección natural aplicada en este caso a grupos o a culturas. Y podría pasar, no digo que vaya a pasar y por supuesto no deseo que pase, pero podría pasar, es un escenario plausible, aunque ahora no lo entendamos, no nos lo podemos creer, puede ser un escenario plausible de que, por ejemplo, el que la mujer sea más libre y dueña de su vida se convierta en un pequeño paréntesis en la historia de la humanidad. Es triste, pero hay que contemplarlo. Y ojo, yo no estoy comprando el argumento feminista más moderno, más radical, si lo queremos ver así, la hipótesis o la doctrina del patriarcado que dice que el hombre ha dominado en casi toda la época histórica y el hombre ha tenido mucha más libertad que la mujer y la mujer siempre ha estado dominada. No, yo creo que no es así. Creo que ambos sexos han estado dominados o muy determinados por leyes y normas sociales que han restringido su libertad a ambos y les ha obligado a vivir en una sociedad con unas reglas muy concretas. Que para muchos aspectos y ámbitos la mujer se llevaba la peor parte, sin ninguna duda. Pero no en todos los aspectos. Los hombres, cuando van a la guerra, no van porque ellos quieren. La mayor parte de las muertes en el ámbito laboral, de forma histórica y también hoy en día, es en hombres. Y no es que a los hombres nos guste mucho morir. La mayor parte de las personas sin hogar, de los que están más abajo, los que están abajo del todo en la jerarquía económica, los que son más pobres, son hombres. Y no es que a los hombres nos guste ser más pobres. Así que la discriminación y cómo ha ido tratando esta sociedad tradicional a hombres y a mujeres es mucho más complejo de hombres como privilegiados y mujeres como sometidas. Es cierto que el sistema social tradicionalmente ha discriminado a las mujeres en muchos sentidos, pero también las ha protegido de ciertas cosas que a los hombres no les ha protegido. Y los hombres se han visto favorecidos en unos ámbitos, por supuesto, y sobre todo en las posiciones más altas de la jerarquía o del estatus sociales. Pero estos mismos hombres se ven más discriminados en otros ámbitos y en la parte baja de esta pirámide social. Y no digo que esta relación esté compensada, ni justa, ni buena. Ni bueno, por supuesto que no. Solo estoy diciendo que estos sistemas sociales previos, con los roles tradicionales, con menos libertad, ataban tanto a hombres como a mujeres unos roles. Y por una parte limitaban y constreñían a todos y cada uno de forma diferente. Pero por otra parte, y es un poco a lo que voy, a lo que va el episodio de hoy, es que estos sistemas, con todo lo malo que tienen a nivel individual, puede que estén mejor adaptados para sobrevivir como grupo o como cultura. Vale, ¿y cuál es la solución? Porque a mí me gustaría, y supongo que a todos, a casi todo el mundo, nos gustaría tener una sociedad libre que nos respete nuestra libertad, nuestros derechos, en el sentido amplio, no solo en el sentido legal, sino a nivel cultural, conseguir el máximo grado de libertad y bienestar individual, pero que además, no digo que sea la cultura dominante, ni que tenga que acabar con las otras culturas. No estoy buscando el concepto de cultura única, sino por lo menos que subsista y que no sea que por propia selección cultural desaparezca, aunque solo sea por el tema de reemplazo generacional, por el tema de la natalidad que acabo de explicar. No sé cuál es la solución, como digo. Un tema podría ser la educación, proteger la natalidad a nivel educativo, es decir, dar la libertad a cada uno que haga lo que quiera, pero además intentar potenciar sin obligar al hecho de tener hijos. Y comentaba Yago, cuando hablamos del tema sanitario, que pues, el problema de la sanidad se puede solucionar o mejorar con educación sanitaria. Esto se puede aplicar también con el tema de nuestra cultura y la natalidad.
pues sí, podría mejorarse con educación y sobre todo con ayudas económicas y apoyos sociales y normas, etcétera. Estoy muy de acuerdo que esto puede ayudar en parte, pero no soy tan optimista. Dudo que lo solucione completamente. Y hablo un poco desde el ejemplo que he vivido en Suecia. En Suecia he vivido casi 5 años y allí es un país muy, muy libre a nivel de igualdad de géneros y de libertad individual, pues va muy avanzado, en muchos aspectos mucho más avanzado que España, en algunos aspectos. Y además allí hay también mucha ayuda o mucha a nivel laboral, a nivel de leyes, pero también a nivel cultural, hay mucha protección de la maternidad y la paternidad. La sociedad apoya mucho el hecho de tener hijos. Y no solo eso, hablando un poco de la sanidad, también es un país, es una cultura que apoya mucho el luchar contra el sedentarismo, el ir al gimnasio, hay subvenciones y hay apoyo de las empresas para que esté sano. El hecho de coger la bicicleta se ve bien como una especie de señalamiento de virtud a nivel social. O sea que hay muchos aspectos, se protege tanto un estilo de vida sano como el hecho de tener hijos. El caso es que en Suecia, con todo esto, está cayendo la natalidad. Y las tasas de obesidad ahí en Suecia, igual no son tan altas como en otros sitios, pero son preocupantes. Con lo cual, sí, la educación está muy bien, el apoyo institucional, etcétera, etcétera, está muy bien. Pero a pesar de eso, si las personas tienen un alto grado de libertad, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Pues al final estamos obteniendo peores tasas de salud pública, de salud general, y peores tasas de natalidad que lo que querríamos para nuestras sociedades. Y al final esto se trata de un tema de incentivos, y los incentivos sociales de ayuda, sin coartar la libertad, pero de ayuda y potenciación de estos estilos de vida y la natalidad, y los apoyos económicos, laborales, etcétera, esos son incentivos que ayudan, pero igual no son tan potentes con los incentivos que existen para que esto no se dé. Estos son incentivos positivos para la sociedad. Lo que pasa es que luego, a nivel individual, esta misma sociedad da unos incentivos que son positivos para el individuo que no pasan por cuidarse o tener buena salud o pasa por no tener hijos. Entonces, unos incentivos entran en conflicto con otros incentivos. Si tú realmente garantizas la libertad individual y garantizas la cobertura universal que hace que estilos de vida que pueden ser dañinos para ti, pero que te apetece llevarlos porque comer lo que quieras y cuando quieras y no tener que moverte y hacer deporte, sobre todo la gente que el deporte no le llama mucho, esos son incentivos muy fuertes. Y si encima existe una cobertura universal que te puede mitigar los problemas de salud derivados o incluso solucionar, entre comillas, la obesidad, pues con estos medicamentos nuevos, pues hay unos incentivos muy fuertes para no tener que hacerlo, no tener que preocuparte y no cambiar tu estilo de vida. Y lo mismo con el tema de natalidad. Si tú puedes ser feliz, realizarte, tener una vida plena y sin presión social para ser padre o madre, pues hay incentivos para que una parte de la población no tenga hijos. Y ese incentivo es malo para la sociedad. Para el individuo es bueno en el sentido de que le da su libertad. Cuando tú le das libertad al individuo, lo esperable es que ejerza esa libertad. Por lo tanto, una parte de las personas ejercerá esa libertad y decidirá no tener hijos, aunque precisamente no tener hijos es malo para la supervivencia de esa misma sociedad. Por contra, las sociedades y culturas que no respetan la libertad individual ni buscan la realización personal, esas sociedades que imponen por medio de normas o presión social y unos roles mucho más estrictas, siendo estas sociedades malas para el individuo, presentan unos incentivos mucho más fuertes en favor de la sociedad y eliminan los incentivos que pueden, por ejemplo, bajar la natalidad. Estas culturas controlan mucho mejor su propia supervivencia porque garantizan eso, lo más importante de una sociedad, que es la natalidad. Y además, estos roles donde los individuos están más al servicio de la sociedad o de la prosperidad de la sociedad que a un servicio de ellos mismos, también contribuyen al propio avance y a la propia prosperidad de esa misma sociedad, no solo por tener hijos. Cuando estoy explicando esto, se nos puede venir en mente algunas culturas basadas en otras religiones, y sería un buen ejemplo. Pero pensemos también, por ejemplo, en el comunismo
o en las culturas colectivistas que encontramos en Asia, en el Asia más el bloque del Pacífico. Y van por ahí los tiros. En el fondo, todas este tipo de culturas que están mejor adaptadas para sobrevivir, me da igual que estemos cogiendo culturas más teocráticas, culturas más colectivistas o culturas muy laicas pero basadas en ideales políticos, pues tipo comunismo. Al final todas se basan en el mismo principio, el individuo al servicio de la sociedad sacrificando su libertad individual. Luego te lo venderán de que no te están quitando tu libertad individual, sino te están ofreciendo el propósito que tienes que tener como individuo y te ofrecen la guía para que tú seas feliz y estés realizado. El objetivo sea Dios, sea la sociedad, sea un porvenir utópico, lo que sea. También a nivel patriótico, con la identidad de cultura, de nación, etc. Al final, si estamos viendo diferentes ejemplos de ideologías políticas y religiosas totalmente diferentes que tienen un patrón común, cómo utilizan los individuos como ladrillos para formar una sociedad fuerte, realmente nos damos cuenta que la cultura occidental basada en la libertad y el bienestar individual es la excepción a todo lo demás. Claro, a nivel individual es mucho más atractiva que todas las demás. Cuando el resto de individuos de otras culturas se liberan del adoctrinamiento religioso o cultural, salen un poco de esa capa que les han comido la cabeza y piensan, por supuesto, que esta cultura, vamos a llamarla occidental, puede resultar mucho más atractiva a nivel individual porque les permite trascender, buscar sus propios propósitos y motivaciones, les deja ser libres en muchos aspectos. Pero como digo, esta cultura occidental, que es un poco excepcional, es una rareza dentro del grupo, de todo el gran grupo de culturas que hay en la humanidad, es excepcional, pero está menor adaptada a la supervivencia como grupo. Yo, como miembro de esta rareza, de esta sociedad o cultura occidental, el problema es que no sé qué solución tenemos para trascender, para poder garantizar la supervivencia de esta cultura como ente cultural, ¿no? El problema es que no sé cómo se puede ofrecer libertad a la gente y, bueno, lo mismo, atención sanitaria sin discriminación, libertad para llevar la vida que quieres sin adoptar obligatoriamente esos roles de madre y padre y a garantizar una natalidad por medio de presión social. No sé cómo se puede ofrecer libertad a la gente de este tipo sin crear esos incentivos perversos que son malos para la propia sobrevivencia de la sociedad. Y no son incentivos que dañan a individuos, pero sí a la sociedad. No sé dónde está el punto medio o no sé dónde o cómo se pueden crear incentivos que no sean dañinos para la sociedad, pero permitir a la vez libertad y bienestar a nivel individual a los ciudadanos, sin imponerles unas creencias y unos propósitos, sino dejar que la gente encuentre su sentido de la vida y sus propósitos. Es muy difícil y yo de momento no he encontrado la solución. ¿Y qué opinas tú? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.